todos los temas de este curso son muy importantes. Que es el asunto de valores iniciales. El problema de valores iniciales. Entonces, a ver cómo hago para compartir. Share screen. Share. Ok. Entonces, así se llama este nuevo capítulo, formulación de valores iniciales, bueno, en relatividad general, pero ciertamente vamos a hablar de situaciones más amplias que las de la relatividad general. En general, queremos teorías físicas para hacer predicciones. Y de hecho, haciendo predicciones es que nos damos cuenta si la teoría es viable, si la teoría funciona. Entonces, normalmente uno quisiera poder deducir qué es lo que va a pasar en el futuro de observaciones en un tiempo anterior. Por supuesto que también a veces quiere hacer el asunto al revés, quiere, dada una situación en un tiempo presente, poder deducir cómo fue en un tiempo anterior, que es lo que hacemos, por ejemplo, en cosmología. O tratamos de hacer en cosmología. En general, pretendemos que las teorías permitan hacer deducciones precisas, en principio, de qué es lo que va a ocurrir en el... Pero sabemos que en realidad el mundo no es así, sabemos que en el mundo tenemos la cuántica, pero incluso en el caso de una teoría cuántica queremos poder hacer predicciones así acerca de probabilidades de observaciones futuras en términos de los datos iniciales. Por ejemplo, podrían ser datos acerca de cómo se preparó el sistema. Y lo que es más, esperamos que en el límite en que H tienda a cero, la constante de Planck tienda a cero, recuperar las predicciones de las teorías exactas de la teoría clásica. Entonces, en general, esta idea de que una teoría deba tener una buena formulación, una formulación de valores iniciales que me permita hacer este tipo de cosas, es importante para poder, bueno, para que hablemos de teorías razonables. En general, entonces, eh, para poder hacer predicciones reales en situaciones concretas, como nunca podemos medir los datos iniciales con infinita precisión, la teoría va a permitir hacer predicciones si hay una dependencia suave de la evolución con los datos iniciales. O sea, pequeñas variaciones de los datos iniciales no producen pequeños cambios en la teoría. Sabemos que esto en realidad no ocurre con todas las teorías físicas y todas las situaciones físicas. De hecho, en los sistemas clásicos caóticos esto no ocurre. Entonces, digamos, eh, tenemos ahí teorías donde hay situaciones más complicadas. Pero en general esperamos que las teorías, salvo que tengan este comportamiento, sí podamos hacer predicciones. Y incluso en el caso de las teorías caóticas, esperamos que por lo menos para tiempos muy, muy, muy cortos, los cambios no sean extremadamente dramáticos. Y finalmente, en el caso de una teoría relativista, esperamos que la modificación de datos iniciales en alguna región no afecten regiones que consideramos causalmente inaccesibles o desconectadas. ¿No?
no pensamos que si cambiamos un poquito la situación aquí en la Tierra, se va a cambiar, a ver algún cambio, ningún cambio, digamos, instantáneo en la galaxia de Andrómeda, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces de esto se trata, de cuando esto ocurre, se trata este problema de formulación de valores iniciales. En mecánica clásica tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema de n variables QI, y en general se pueden resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange para expresar las segundas derivadas de las componentes de estas coordenadas QI en ecuaciones del tipo que están escritos ahí. La segunda derivada es una función de las variables de configuración y sus derivadas temporales y del tiempo. Hay un teorema en ecuaciones diferenciales ordinarias que asegura que si tengo un conjunto de estas n funciones y me dan las posiciones iniciales y las n velocidades iniciales y las funciones fi son suficientemente suaves, entonces existe un rango de valores de t alrededor del punto inicial en que hay una única solución para el conjunto de ecuaciones que satisface las condiciones iniciales dadas. Y lo que es más, que para un t finito, estas funciones, estas soluciones, dependen continuamente de los datos iniciales. Y como dije, es de esperar que una teoría física razonable tenga características similares. Voy a hacer una pequeña digresión muy, muy breve sobre integración, que es una herramienta que vamos a usar acá y en más. Pero no les voy a dar un curso de integración sobre variedades. De hecho, les voy a pedir que estudien durante el fin de semana, lean con cuidado la parte correspondiente a integración, que son los primeros dos segmentos, las primeras dos secciones del apéndice B del libro de Wald. Lo pueden, por supuesto, estudiar de cualquier otro lugar. Esa es una descripción bastante concisa y breve, como suele serlo Wald, pero por supuesto, si lo quieren estudiar o ya lo han estudiado en algún otro lugar, muy bien. Este es un tema que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Y es básicamente el asunto de poder integrar sobre variedades. Entonces, la noción básica de integración sobre variedades, les recuerdo, es que sobre una variedad n-dimensional, lo que está bien definido es la integración de una n-forma sobre una n-variedad. Una n-forma es un tensor de n índices, de tipo 0n, que es totalmente antisimétrico. Eso se llama una n-forma. Y esto se debe a que la manera en que se transforman las componentes de las n-formas es justamente la que se requiera para que si yo defino la integral de una n-forma, acá tengo la n-forma mu escrita en la notación estándar de formas en términos de sus componentes. O sea, quiero integrar sobre la variedad S la forma mu. ¿Okay? La variedad S es una variedad n-dimensional y mu es una n-forma. Entonces, una n-forma quiere decir que es un tensor totalmente antisimétrico de n con n índices. Y esta notación, bueno, espero que sepan que quiere decir la parte totalmente antisimétrica del producto tensorial de las formas de X1A, de X2A, de X3A, etcétera, ¿verdad? ¿Todo el mundo conoce esta notación? Sí. Sí. Ok. Es básicamente el producto tensorial que ya hemos estudiado, pero mirando ahora la parte totalmente
antisimétrica, antisimetrizando sobre todos los índices. Bueno, y entonces ahora queremos hacer esta integral, quisiéramos poder integrar este asunto en una región donde tengo estas coordenadas de x, y lo que en realidad voy a hacer es integrar. A ver, fíjense que lo que estoy tratando de hacer una integral sobre la variedad S. A ver, Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Tengo mi variedad M, y tengo una región aquí cubierta por una carta coordenada que me lleva a Rn, ¿verdad? Si la variedad es bidimensional. Y esta es la región S sobre la que quiero integrar, y acá tengo la forma mu que está definida, digamos, sobre esta cosa. Y ahora la quiero integrar. Y lo que voy a hacer en realidad es llevarme a esa n forma con la función phi, y voy a integrar en la región phi de S, en la imagen que me lleva a la coordenada, y voy a integrar en Rn sobre las coordenadas. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, esta phi es una carta coordenada, entonces me lleva a unas coordenadas aquí que las llamo xi. Y entonces ahora voy a escribir la forma, digamos, escrita en estas coordenadas, en términos de la base, de esta base del espacio dual al tangente. Y voy a integrar sobre esta región, sobre Rn, las componentes de la mu forma en esa base. ¿Sí? Entonces acá por eso vemos que es una integral sobre la imagen de S de mu, de las componentes de mu, integradas de x1, de x2, de x3, de xn, y esta cosa claramente es la integral de Riemann, por ejemplo, en Rn, que está bien definida para una función suave. Ahora, lo importante de esto es que si yo pongo otra carta que cubre esa misma región, el resultado sea independiente de la carta coordenada, porque si no es independiente de la carta coordenada, no sabría cuál de las dos cartas usar. ¿Clarísimo? Sí. No. Entonces, no estaría bien definida. Ahora, obviamente, integrar sobre una carta no es lo mismo que integrar sobre toda la variedad. Pero para eso se utiliza, y ahí lo explica Walt bastante bien, perdón, para eso lo que se usa es que las variedades que vamos a tratar son paracompactas y tienen entonces esta partición puedo cubrir la variedad de manera localmente finita en cada región, y puedo hacer una partición de la unidad sobre toda la variedad, o sea, encontrar unas FI, cada una de ellas con soporte adentro de cada uno de estos pedazos, pero de tal manera que la suma de todas las FI es 1. Y entonces lo que voy a hacer es, si quiero integrar mu sobre toda la variedad, voy a integrar sobre ese conjunto que es localmente finito de cartas, voy a integrar sobre cada una de ellas FI por mu. FI es una función real, valuada en 0 y 1, entonces FI por mu sobre cada pedacito de la carta phi de su abierto OI, ¿verdad? Entonces tengo esta cosa cubierta por abiertos OI, o 1, o 2, o 3, o 4, consigo esta partición de la unidad de la que ya hemos hablado,
y entonces ahora simplemente defino la integral sobre toda la variedad de mu de esta manera, haciendo integrales en cada uno de los pedazos de mi función, de mi forma, multiplicada por las funciones fi. Y como sé que las fi en realidad sumadas sobre todas ellas en cualquier punto dan 1, esto es como estoy integrando 1 por, por mi uniforme. ¿Ok? Esa es la historia final de cómo hago una integración sobre variedades. Ok, lo van a ver ustedes con más detalle cuando lo vean leyendo leyendo el apéndice de Wald. Entonces, de esta manera puedo definir una integral de una n forma sobre una variedad. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es que si uno se encuentra de vez en cuando cosas escritas en artículos, donde uno encuentra cosas como integral sobre la variedad de TAB, ¿ok? De 4X. ¿Qué tiene sentido esta expresión? Yo Pues pensaría que si TAB es totalmente antisimétrico, No, TAB sí. es simétrico. le falta, Bueno, está bien, es Y el simétrico. raíz de No menos importa, pero G. tiene dos índices. Y Bueno, estoy integrando sobre la variedad. ¿Esto tiene raíz de sentido? menos G, le falta el determinante. No, porque no es una cuatro forma. Esta cosa no es una cuatroforma. Esta cosa no es una cuatroforma y esta cosa no tiene sentido. No tiene sentido. En particular, si uno piensa en una integral como una suma, uno se da cuenta que lo que quisieras hacer acá, si tratas de pensarlo como una integral como una suma, quisieras de alguna manera agarrar este objeto y sumarlo. Este objeto es un tensor y quisieras agarrar la variedad y sumar el tensor aquí con No, multiplicar ok, ya. de área y el tensor acá y sumarlo con ese pedacito. Bueno, estos son, este objeto, cada uno de ellos es un objeto que existe asociado con este punto. Es un objeto que vive en el espacio tensorial asociado al espacio vectorial tangente a este punto. Y sumarlo con este otro no tiene sentido porque no puedo compararlos. En el mejor de los casos tendría que agarrar y decir, los voy a transportar paralelamente, este objeto lo voy a transportar paralelamente todos al punto P. Entonces, de todos estos de acá los voy a llevar al punto P. ¿Ok? Cada uno de esos vectores lo agarro de aquí y me lo llevo al punto P. Pero como en general el transporte depende de la curva, entonces tampoco va a estar bien definido. Okay. Entonces, cosas de este estilo, cuando uno las ve en un paper, debe automáticamente sacarle la idea, cuidado, ahí te están hablando, el que está escribiendo esto no sabe de lo que está hablando. ¿Ok? ok. Por supuesto, se puede, bajo ciertas circunstancias y haciendo mucho trabajo, se puede definir alguna cosa de estas. Por ejemplo, si tengo un entorno normal convexo o algo por el estilo, puedo decir que el transporte paralelo es a través de las geodésicas. Bueno, bajo ciertas condiciones podría ser algún tipo de cosa. Pero en general, una expresión como estas debe ser un signo tut, tut, tut. Acá está pasando cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esas cosas.
De hecho, como dije, para que la cosa tenga sentido, tiene que ser la integral de una n forma sobre una n variedad. Si no, en general, no tiene sentido. Ahora, nosotros solemos querer, por ejemplo, integrar una función real sobre una variedad. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo eso? Estamos pensando en que estamos hablando de una variedad orientable donde, con métrica, donde se ha elegido un volumen, hay una forma, una n forma, que es el volumen natural, que es esta cosa de aquí. Es lo que llamamos el determinante de la métrica, multiplicado por el símbolo EIJK, que es el símbolo totalmente antisimétrico y es 1. Si es una permutación par de los índices, -1 si es una permutación impar de los índices. Y ¿qué? Y 0 si hay dos índices repetidos, multiplicado por esta n, por estos productos de las 1 formas de xy. De xy sub a. Aquí quité los índices a, b y c porque ya sabemos que van esos índices. ¿Ok? Y cuando se integran escalares, Bueno, es eso es lo que mismo voy a mostrar. Eso es lo que voy a mostrar. Cuando integramos un escalar, lo que en realidad hacemos es usar esta n forma, multiplicarla por el escalar y obtener otra n forma e integrar esa escalar. Esta cosa particular, esta n forma particular, tiene la propiedad de que si este es el determinante de la métrica, como, bueno, ahí está definido bien en el libro de Wald, entonces este objeto satisface esta ecuación, su derivada covariante con respecto a la métrica es 0. Y entonces cuando integramos, entonces, esta es una cosa que nos va a permitir integrar una función sobre una variable. Ya voy a hablar de un poquito de eso. Pero antes de hablar de eso, incluso antes de que se introduzca elementos de volumen o cosas por el estilo, hay un teorema muy general que se llama el teorema de Stokes, la versión general del teorema de Stokes, que dice que si tengo una n-1 forma lambda suave, diferenciable, el objeto que se llama su derivada exterior, que es tomar su derivada con cualquier operador derivada y tomar la parte totalmente antisimétrica de esto. Eso se vuelve ahora tomar derivada le aumenta un índice, hacerlo totalmente antisimétrico hace que sea una n forma. Entonces, si tenemos una n menos una forma y su derivada exterior, que es una n forma, y tengo una región en una variedad, una región, digamos, con una frontera suave, una región acotada con una frontera suave, la integral de la derivada exterior de lambda sobre S, entonces S es una región n-dimensional de mi variedad. De lambda es una n forma, entonces el lado derecho tiene sentido. Eso es igual a la integral de la n-1 forma sobre la frontera, y la frontera es una n-1 variedad diferencial si es suave. ¿Ok? Entonces, esta igualdad entre estas dos integrales, la primera es una integral sobre una n variedad de una n forma, la segunda es una integral de una
n-1 forma sobre una n-1 variedad. Ambas tienen sentido y ambas son iguales. ¿Ok? Este teorema es sumamente útil. Lo vamos a usar en su versión aplicada a nuestras variedades donde tenemos una métrica. Entonces, si yo quiero integrar una función f, otra vez, si yo quiero integrar una función f, cuando digo integrar de la función f sobre la variedad, perdón. Entonces, f es una función de la variedad, mi variedad métrica en los reales. Yo quiero definir esto. Esta cosa en realidad es integral de f por e a, b, c, d, e, bueno, con las que tenga, digamos en 4 dimensiones, es así, donde esta es el elemento de volumen asociado a la métrica, lo cual hace que en realidad esto se convierta en la integral, digamos, de f. Ahora ya no voy a poner las cartas, pero en principio debería poner las cartas, de f por la raíz de g, en este caso es por la raíz de menos g, por dx1, dx2, dx3, dx4. ¿Ok? Entonces, esta cosa que parece ser la integral de una función escalar, en realidad es la integral de esta n forma. O sea, cuando escribo esto, quiero decir esto. Pero para que esto esté definido, tengo que tener un elemento de volumen. Y eso me lo da, por ejemplo, una variedad donde tengo una métrica, me da el elemento de volumen asociado a la métrica. ¿Sí? Rosa Laura, ¿sí? Sí, aquí esto puede ser desde el 3 volumen o el 4 volumen, etcétera, ¿verdad? Sí, O sea, en cualquier variedad tiene que ser con el volumen correspondiente. Pero tiene que ser la n forma correspondiente. Ok, ¿Ok? gracias. Sí. Por supuesto que puedo integrar cualquier otra n forma, pero si quiero integrar una función escalar, tengo que hacer eso. Si quisiera integrar alguna función tensorial, tendría que inventarme alguna manera de convertirla en una n forma. Ok. Para que tenga sentido. Bueno, este resultado general, el teorema de Stokes, se reduce en el caso de una variedad con métrica y donde voy a usar el elemento de volumen asociado a la métrica, a un caso muy interesante cuando tengo un campo escalar. En ese caso se considera la n-1 forma, que es la contracción del campo, el campo vectorial con el elemento de volumen. Esto es ahora una n-1 forma. Y esa n-1 forma la voy a poder integrar sobre el n-1, en el n-1, la frontera de una región. Y se puede demostrar que este resultado equivale a decir que la integral de la divergencia, usando el operador de derivada asociado a la métrica, del campo vectorial, esta cantidad es un escalar. Entonces ese escalar lo puedo multiplicar por el elemento de volumen n-dimensional e integrarlo sobre la región S n-dimensional de la variedad. Eso es igual a la integral sobre la n1, sobre la frontera de esa región, de el producto entre el vector
mi campo vectorial y la normal a la superficie, ¿ok? Este es el vector unitario normal a la superficie, multiplicada por el elemento de volumen asociado a la métrica inducida sobre la hipersuperficie, y ese elemento de volumen asociado a la, a la métrica inducida sobre esa frontera o sobre esa variedad n-1 dimensional, no es nada más que el elemento de volumen asociado con la variedad total contraído una vez con el vector normal a la superficie. ¿Ok? Entonces esto me permite convertir, este es el famoso, el equivalente al teorema, digamos, de Gauss, que todos conocemos en electromagnetismo, ¿no? El flujo del campo eléctrico es igual, el flujo de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la divergencia del campo eléctrico en el volumen encerrado, ¿no? Esta es la versión general de ese teorema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. No, ¿por qué no? Ok. Bueno, esto, por favor, lean ese apéndice, son dos o tres páginas. Está llena de muchos detalles, donde se explica bien cuál es la relación de todas estas cosas. Pero bueno. Ok, entonces ese es un resultado que vamos a usar enseguida y por lo cual quiero que lo tengamos. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que estábamos hablando, que es formulación de valores iniciales. Para ir calentando, antes de pasar a la relatividad general, vamos a considerar una situación más sencilla. Una ecuación diferencial de lo que se llama el campo de Klein-Gordon en el espacio-tiempo de Minkowski. Sabemos que en cierta manera esta ecuación diferencial se puede obtener como el límite de un conjunto infinito de de osciladores armónicos acoplados con sus vecinos. Así que es de esperar que los resultados que son válidos para n osciladores armónicos, que son un caso particular de un sistema mecánico en el que se aplica la mecánica clásica que describimos anteriormente, se aplica y tiene una buena formulación de valores iniciales. Como esto es una especie de límite de n osciladores armónicos, uno esperaría que los resultados se generalicen. De hecho, puedo poner coordenadas minkowskianas en el espacio-tiempo, y escribir esta ecuación en coordenadas minkowskianas. Esta ecuación tiene ahora la forma segunda derivada de T del campo escalar. Está expresado en términos de creo que acá hice un error con el signo, pero está expresado en términos de las derivadas espaciales más un término de masa. Creo que tal vez hay un signo. No, tal vez. No hay ningún signo mal. Creo que está todo bien. Y hay un teorema que se llama el teorema de Cauchy-Kowalewski, que nos garantiza que para datos iniciales en una hipersuperficie de T constante, datos iniciales quiere decir darme la función phi en toda la hipersuperficie y su derivada con respecto a T. Si los datos iniciales son analíticos, entonces existe una solución. De hecho, hay un teorema
el teorema genérico, se llama el teorema, es el teorema de Cauchy-Kovalevsky, es que si tengo coordenadas en Rm, que las voy a llamar T, X1 a xm-1, y un sistema de n ecuaciones diferenciales parciales para n campos, n funciones φ1, φn, y son de la forma segunda derivada, entonces son n ecuaciones diferenciales, cada una de ellas es derivada del campo I con respecto a t, es una función de, puede ser una función suave, perdón, una función analítica de las siguientes variables, los puntos del espacio-tiempo, X y T, todos los otros campos, todas las derivadas de todos los campos, primeras derivadas del tiempo y primeras derivadas del espacio, y segundas derivadas, todo tipo de segundas derivadas, excepto segundas derivadas ambas del tiempo. Entonces puede haber segundas derivadas una vez del tiempo y una vez del espacio, puede haber segundas derivadas 2 veces de las direcciones que llamamos espaciales, pero no puede haber aquí adentro ninguna segunda derivada con respecto al tiempo parcial. Entonces, si las funciones son analíticas en todas sus entradas y los datos iniciales están dados, o sea, me dan las funciones en t igual a 0 para todo x y las derivadas de las funciones en t igual a 0 para las derivadas con respecto a t de todas las funciones en t igual a 0 para todo x, y esas funciones son analíticas, entonces existe un entorno de la superficie t igual a 0 con una única solución que también es analítica de estas ecuaciones diferenciales satisfaciendo estos datos iniciales. ¿Ok? Ese es un teorema de matemáticas, no lo vamos a demostrar ni mucho menos, pero es un teorema que hay que conocer, que existe. Ok, una pregunta, ¿por qué en los datos iniciales pido las primeras las derivadas temporales, pero no pido las primeras derivadas espaciales? Javier. No sé, no estoy seguro. A ver. Martín. ¿No es porque la ecuación diferencial es de segundo orden en T? Ok. La ecuación diferencial es de segundo orden en T, pero ¿por qué si acá adentro voy a tener ecuaciones, si acá adentro voy a tener cosas como derivadas segundas de X? No les pido tener las primeras derivadas de X. No estoy seguro. O también había escuchado algo de que, bueno, la verdad no estoy seguro, pero que sea una ecuación diferencial hiperbólica o elíptica, algo Bueno, así. todos esos son nombres, pero eso no me dice nada. Sí, no estoy seguro, la verdad. Ok. ¿Alguien sabe? Yo tengo una intuición, pero es un poco vaga. A ver, dime la intuición. O sea, es que uno quiere como que ver cómo va evolucionando tu campo a través del tiempo. O sea, uno va como, pues sí, va siguiendo como la línea temporal. Y pues uno quiere ver como la foliación en la que empiezas, a partir de la cual das tus condiciones iniciales y ver cómo Está evoluciona. bien, perfecto. Eso parece verdad. Entonces me dices, quiero ver cómo cambia de phi de t, entonces voy a dar un paso para adelante y sabiendo cómo fue de phi de t y sabiendo cuánto era phi, puedo saber cuánto era cuánto es phi en un instante siguiente. Y ahora quiero saber cuánto cambió de phi de t, y entonces uso la ecuación diferencial. Ajá, y esa llama para mirar cómo cambió de phi de t. Pero fíjate que la ecuación diferencial es una función de todas estas otras cosas.
Y esas otras cosas, algunas las pedí y otras no. Por ejemplo, pedí cuánto era t, bueno, cuánto era cada punto, cuánto era t, cuánto eran los campos, cuánto eran sus derivadas temporales, pero no te pedí cuánto eran las derivadas espaciales. Y acá aparecen. Entonces, ¿cómo voy a solucionar? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, creo que sí. O sea, hay algo en tu intuición que va, pero no me termina de explicar por qué no necesito estas otras cosas. ¿Alguien más? Ricardo. No, no, tampoco lo veo. No, tampoco lo ve. Bueno, la respuesta es que sí lo necesito. Sí necesito las primeras derivadas. Sí con respecto a X. Sí necesito las segundas derivadas con respecto a X. Pero las tengo porque tengo phi de X para todo X en t igual a 0. Entonces, como tengo phi de X para todo X en t igual a 0, puedo tomar todas las derivadas que se me antoje con respecto a X. Ya me las dieron. Son las derivadas de las FK de X. Quiero la derivada con respecto a XY de phi sub K. Bueno, acá la tengo. Es la derivada de F sub K con respecto a XY. Y esa me la dieron. ¿Sí? ¿Es claro? No, porque está dada, perdón. A ver, me dieron en t igual a 0 y para todo X phi sub K. Se llama F sub K de X. Alguien me dijo cuánto era esa función. Ok. Pero si me dijeron cuánto X. Sí, ya. Entonces puedo calcular la derivada con respecto a X1 de phi sub 2. ¿Verdad? Sí. Entonces ya tengo los términos que venían acá, d phi sub k, d phi sub xj, los tengo, simplemente tomando estas derivadas. Es más, como tengo d phi sub k dt, también puedo tomar las segundas derivadas, ahora puedo tomar tengo d phi k dt igual a gk. Eso también, para todo x, eso también lo puedo derivar con respecto a x. Ok. Y entonces ya tengo las segundas derivadas que involucran una derivada con respecto a x y una derivada con respecto a t. Lo que no tengo, si no me dieron las ecuaciones diferenciales, es una manera de tomar mayores derivadas con respecto a t. Porque me las dieron estas funciones evaluadas en t igual a 0. Entonces no sé cómo cambian con respecto a t. Más allá de lo que me dieron. O sea, sé cómo la función phi sub k la sé en todo x y para t igual a 0. Su derivada temporal en x y en t igual a 0 también me la dieron. Pero su segunda derivada temporal, ya si no tengo las ecuaciones diferenciales, no sé qué hacer con ella. No sé cómo, porque no puedo derivar g de k con respecto a t. Ok. Entonces la respuesta no es que no las necesito, sí las necesito, pero ya me las dieron. Ok. Entonces, en otras palabras, todo lo que está dentro de la ecuación diferencial Está dado. son cantidades que en t igual a 0 me las dieron.
Y entonces ahora puedo calcular la segunda derivada con respecto a t, simplemente sustituyendo ahí. ¿Ok? Ok. Sí, ok. Ok, entonces, acá no se trata de que sepan hacer la demostración del teorema, pero de que tengan una idea de qué es lo que está pasando con este teorema. ¿Ok? O sea, ¿cómo hago yo, cómo integro yo una ecuación diferencial? Si la voy a integrar, por ejemplo, a lo largo de, como decía Octavio, lo quiero integrar con respecto a t, ¿no? Tenía, digamos, mi función acá y me quiero ir en la dirección t. Tenía la función acá y quiero ver cómo cambia acá. Bueno, tenía la función acá, puedo ver la función, puedo estimar la función acá un épsilon después, si me dieron diciendo que la función acá va a ser, acá tenía la función phi, y entonces acá voy a tener la función phi acá, le llamo sub 0 acá, va a ser phi sub 0 más épsilon por d phi dt en t igual a 0. ¿Verdad? Esa sería mi primera aproximación. Y lo hago así para todos los puntos. Y entonces ahora tengo ya phi sub 0. ¿Ok? Entonces acá tenía phi sub 0 y tenía d phi dt. Si acá ahora ya tengo acá el phi en en nuevo punto, phi en épsilon. Y quisiera seguir un poquito más adelante, pero para poder seguir un poquito más adelante tendría que saber cuánto es d phi de t en épsilon. ¿Cómo hago eso? Pues usando las ecuaciones diferenciales voy a calcular aquí d phi de t en épsilon, va a ser d phi de t en 0 más segunda derivada con respecto a t de phi calculada en 0 por épsilon. Entonces ahora ya tengo esta otra y puedo repetir el paso. Y así voy caminando. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Ok, entonces es la intuición de por qué funciona este teorema. ¿Preguntas? Eduardo, ¿entendiste? Creo que sí, profesor. Octavio, ¿entendiste? Sí, profe. Así me quedó más claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces estos teoremas, aunque uno no los demuestre, bueno, si uno se dedica a las matemáticas, física matemática, puede decir que le convenga aprender a demostrarlos, pero si uno no los demuestra, por lo menos debe entender que tengan sentido, que hagan sentido, ¿verdad? Para poder saber qué cosas son plausibles y qué cosas no son plausibles. ¿Ok? Y entonces acá vemos que puedo calcular la segunda derivada de t y entonces ir integrando a lo largo de cada línea de x constante, ir construyendo las funciones y así voy a poder construir la función en todo el espacio-tiempo hasta que me encuentre con algún problema que ya no pueda seguir integrando. La función deje de ser analítica o algo por el estilo. ¿Ok? Ok. Esa es la manera de acordarse de este teorema. Es entender intuitivamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está detrás
¿Qué es lo que está detrás del teorema? ¿Cómo hallaría la solución si tengo que hacerlo, digamos así, a la brava? Ok. Entonces, este teorema parecería que nos va a resolver el problema, pero resulta que este teorema tiene una palabra que aparece bastante, que es muy problemática, que pedimos que todo sea analítico. ¿Okay? Bueno, y eso va a tener varias repercusiones. Lo primero que pasa es que este teorema no nos informa de cómo depende la solución con los datos iniciales. Si yo cambio un poquito los datos iniciales, no me dice cómo cambia la solución, y si la cambio en una región, no me dice cómo cambia en qué lugares puede cambiar y en qué lugares no puede cambiar. Y finalmente, al limitarse a funciones analíticas, no permite considerar la posibilidad de modificar datos iniciales en una pequeña región. Entonces, yo quiero saber que si modifiqué los datos en una pequeña región, el resultado no se va a afectar en regiones, digamos, de manera acausal. Yo quisiera saber que si cambio los datos iniciales en una región S de la superficie inicial, sería problemático si eso afecta la solución fuera de J más de S, porque querría decir que esta teoría permite de alguna manera mandar señales fuera de J más de S, que es el futuro causal de S, que es lo que espero que sea la región que puede ser afectada de manera causal en S. ¿Sí? Bueno, entonces para estudiar estas cuestiones hay que ir más allá de este teorema. En este caso vamos a usar, hay una manera que no se generaliza totalmente, pero nos van a dar una idea de cómo, de qué tipo de cosas se pueden usar. Y para el caso particular que estamos estudiando, el caso de la ecuación de Klein-Gordon, vamos a usar dos elementos importantes, que es la linealidad de la ecuación de Klein-Gordon. ¿Okay? La ecuación de Klein-Gordon es lineal, y la conservación del tensor de energía momentum, es una propiedad general del campo de Klein-Gordon que satisface la ecuación, su ecuación diferencial. Y finalmente, la estacionariedad del espacio-tiempo de Minkowski, el hecho de que el espacio-tiempo de Minkowski es estacionario. Usando esos tres elementos vamos a obtener un teorema que sí va a poder responder a estas preguntas que tenemos acá afuera. ¿Ok? Bueno, primero de todo, ¿cuál es el tensor de energía momentum para un campo de Klein-Gordon? Espero que todo el mundo lo conozca. Es este tensor. Estoy en espacio-tiempo de Minkowski. Lo voy a hacer en el espacio-tiempo de Minkowski todo, pero hacerlo de manera general en un espacio-tiempo estacionario y globalmente hiperbólico no es más difícil. Toda la cuenta sigue, pero lo vamos a hacer en el espacio-tiempo de Minkowski para hacerlo más, para ahorrarnos pequeñas complicaciones. De hecho, les voy a dejar de tarea que reproduzcan todo este teorema en un espacio-tiempo cualquiera que sea globalmente hiperbólico y estacionario. En realidad, casi todo lo que voy a hacer en realidad funciona. Bueno, entonces lo primero que es fácil ver es que la ecuación de Klein-Gordon implica que la derivada covariante, que en este caso es la derivada ordinaria con respecto a las coordenadas, es del tensor de energía momentum es 0, o sea que se conserva el tensor de energía momentum.
Por otro lado, si tengo un campo de Killing, o sea, que satisface que la derivada, la parte antisimétrica de la derivada del campo dual es 0, entonces es fácil ver que juntando las dos cosas, obtengo que la derivada del campo, del tensor de energía momentum contraído con el campo es 0. ¿Por qué? Porque la derivada primero actúa sobre el tensor de energía momentum y eso da 0, y luego actúa sobre el campo de Killing, pero como está multiplicado por el tensor de energía momentum que es simétrico, la única parte que sobrevive es la parte simétrica, y la parte simétrica de la derivada es 0 porque es un campo de Killing. ¿Ok? Entonces, obvio que esta ecuación se vale. Y ahora fíjense que lo que tengo es la divergencia de un vector, porque contraje el tensor de energía momentum que tenía dos índices con un campo vectorial, entonces ahora tiene un solo índice. Entonces ahora tengo un vector que tiene una divergencia que es igual a 0. Y entonces ahora voy a usar el teorema que tenía antes. ¿Ok? Dada una región cualquiera, un conjunto abierto en M, con bordes suaves, entonces la integral de esa divergencia, pues es la integral de 0, integral sobre el volumen, que es, en este caso, el elemento de volumen es simplemente dx1, dx2, dx3 de t, porque el determinante de la métrica es 1. Entonces, esta integral es 0, y por otro lado, esa integral es igual a, por el teorema que vimos antes, por el resultado que vimos antes, a la integral del vector multiplicado por la normal a la superficie integrado con el elemento de volumen de la superficie. Ese DSA que tengo ahí es la normal a la frontera por el elemento de volumen de la frontera. ¿Ok? Es lo que tenía antes. Solo que ahora acorté la notación y lo llamé DSA. ¿Sí? A ver. Es nada más que esto que tengo acá. Es poner el vector NG y multiplicarlo por el elemento de volumen. Entonces, a ver, estoy mirando la penúltima ecuación, que me dice que la integral de S, de la divergencia de B, multiplicado por el elemento de volumen, es igual a la integral sobre la frontera de S de B multiplicado por la normal por el elemento de volumen. Ese B multiplicado por la normal es lo que llamé DS. DS es con índice A. ¿Ok? Ok. Sí. Eso es una manera, tal vez lo debí poner ahí para ahorrarnos esto. Ok, ese es el DS. Entonces usé ese teorema. Ok, y entonces ahora voy a considerar los datos iniciales para una superficie plana correspondiente sigma 0, que podría ser la superficie T igual a 0. Xi es el campo de Killing ortogonal a esa hipersuperficie, que es el campo DDT. Y otra superficie también ortogonal a este campo, que es la superficie T igual a T1. ¿Ok? Entonces voy a considerar esas dos hipersuperficies. Y voy a considerar una región abierta S, en sigma 0. Entonces la región azulita, pintada de azul, que está abajo. ¿Ok? Y ahora voy a considerar el futuro, el dominio de dependencia futuro de esa región DS, que es bueno,
todos saben lo que es la región de dependencia futuro, y lo voy a intersectar con el pasado cronológico, con el pasado causal de sigma 1. ¿Ok? Entonces me va a quedar esta especie de cono truncado. ¿Sí? Entonces tengo la región S. Entonces tengo la región 1, U, que está bordeada por la región S en sigma 0, una región R en sigma 1 y una especie de pared nula entre ellas dos, que está pintada en rojo, que la llamé N de nula. ¿Ok? Ok. Y entonces a esa región le voy a aplicar el resultado ese que tengo ahí arriba, que dice que 0 es igual a esa integral. ¿Ok? Entonces 0 es igual a la integral sobre U de la divergencia de T contraído con Xi. Y eso es igual a la integral sobre la frontera de U de T contraído con Xi por la normal y el elemento de volumen sobre las superficies en cuestión. ¿Ok? Bueno, entonces otra vez, como dije, la frontera de la región U está hecha de 3 pedazos. La región S, la región R, que es la intersección del dominio de dependencia futuro con sigma 1, y N el resto, que es toda la frontera de U menos S y R, que es claramente la superficie nula marcada con bordecitos rojos, bueno, cuyos bordes lo marqué con, digamos que sería el lado del cono ese que está dibujado ahí con rayitas rojas, ¿sí? Bueno, entonces como la integral sobre toda la frontera de U es 0, entonces tengo que 0 es la integral sobre S más la integral sobre R más la integral sobre N. ¿Ok? Ok, sí. Ahora, aquí hay un detalle que parte de la integral es sobre una hipersuperficie nula. ¿Okay? Las integrales sobre una hipersuperficie nula pueden causar un problema porque si pienso en el elemento de volumen de la superficie nula, pues es 0. Resulta que todos los resultados que tenemos funcionan para una hipersuperficie nula si yo hago lo siguiente. Escribo la métrica del espacio-tiempo en términos de una métrica espacial más un pedazo hecho por 2 vectores nulos. El vector S, que es tangente a la superficie y nulo, por lo tanto, y otro vector nulo que que es perpendicular a todos los demás vectores tangentes a la hipersuperficie, excepto al vector nulo que es tangente a la superficie. ¿Ok? A ver, entonces, déjenme hacer un dibujo porque si no, no se va a entender esto. ¿Qué quiere decir con esto? Perdón, entonces esto de acá. Tengo una hipersuperficie nula, que quiere decir que la hipersuperficie nula quiere decir que tiene una dirección nula. Lo voy a llamar K. Este vector es nulo. Los demás vectores, los demás, puedo agarrar otros vectores que son perpendiculares acá y son espaciales. ¿Ok? No. ¿Ok? Este es X1, X2. ¿Ok? Esta es una hipersuperficie tridimensional
nula. ¿Ok? Entonces esta hipersuperficie, como es tridimensional, está generada por estos vectores. 2 vectores espaciales y un vector nulo. Hay otro vector nulo, que es este que está por acá, que tiene la propiedad de que es perpendicular a los vectores, a los otros vectores espaciales, pero con KLA. Con K, eso es distinto de 0. K por K es 0 porque el vector es nulo. LA por LA es 0 porque el vector LA es nulo. Pero K y LA no son ceros. Un ejemplo sería, por ejemplo, el vector 1, 1, 0, 0, coordenada en Minkowski. Ese vector podría ser el vector K. Y el vector 1, menos 1, 0, 0. Ese es el vector LA. Ambos son nulos, pero su producto no es nulo. ¿Ok? Ok, sí. Bueno, entonces la métrica siempre se puede escribir en estas cosas que se llaman coordenadas nulas. Entonces, dejo la parte que es puramente espacial. Esta es la métrica de todo el espacio-tiempo. Es la parte puramente espacial, más esta parte que está hecha de los vectores nulos. Uno de ellos es el vector tangente a la hipersuperficie nula. Es el vector DDS. Voy a poner una coordenada S sobre la superficie nula. ¿Ok? Y el elemento de volumen que voy a usar para la superficie nula es el siguiente elemento de volumen. Es el determinante de la parte espacial de la métrica por dx1, dx2. Y multiplicado por ds y el vector el vector normal, voy a usar el vector k, que ciertamente es normal a la hipersuperficie porque multiplicado por cualquier vector de la superficie, por los vectores en la dirección X, obviamente es perpendicular, y por sí mismo también es perpendicular porque es nulo. ¿Ok? Con los vectores nulos uno tendría el problema, pareciera que tiene el problema de que no sabe cómo normalizarlos. Efectivamente, uno no sabe cómo normalizarlos. Pero si se fijan, si yo cambio la normalización de S, si S lo multiplico por 3, K se me multiplica por 1/3. Entonces la presencia del DS y el K hacen que esta cosa no cambie cuando yo cambio la normalización de K. ¿Sí? ¿Se ve? Martín, ¿lo ves? Yo no alcanzo a verlo bien. Sí, sí. A ver, voy a cambiar. K es nulo, entonces no sé cómo normalizarlo. Si fuera un vector espacial, podría decir, lo voy a poner de norma 1. Pero los vectores nulos no los puedo poner de norma 1. No les puedo rescalar y hacer norma 1. Entonces, un vector nulo siempre lo puedo rescalar, multiplicarlo por 3 y sigue siendo nulo. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces ahora cambio el vector K por un factor 3. Entonces cambio mi S por un nuevo S' que es 3S. ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces K1 se multiplicó por 1/3, digamos. Pero el otro término ds que está ahí en mi elemento de volumen, el hecho de que tengo que integrar ds, compensa por eso, porque tiene justamente un factor de 3, ¿no? 3 también. Uh-huh. Okay. Entonces al final, si rescalo mi coordenada S nula, esta cantidad no cambia. Okay. Sí, ya. ¿Ok? Sí, es que lo había confundido con la otra S. Sí, es una S minúscula, ¿eh? Es la S minúscula. La S minúscula es una coordenada que puse sobre
Ajá, sí. sobre la, a ver, sobre la hipersuperficie esta, nula, que voy a integrar, voy a poner coordenadas espaciales, digamos, un par de Ajá, coordenadas sí. espaciales perpendiculares, y una coordenada S que es nula. Sí, ya, ¿Ok? ya. Claro que el vector D de S es el vector que va a lo largo de las geodésicas nulas que hacen la frontera del dominio de dependencia futuro. Ok. ¿Ok? Bueno, y con esa elección para las fronteras nulas, el teorema este sigue siendo válido. El teorema este sigue siendo válido. Para las regiones S y R no había ningún problema. Bueno, no había ningún problema porque los elementos de volumen eran estándar. Para la región nula, N, el último término que tenemos ahí tengo que hacer esta integral sobre esa frontera nula y esa tiene este detalle, digamos. Ahora, recordemos que el campo de Killing, el tensor de energía momentum del campo de Klein-Gordon satisface la condición de energía dominante. Entonces, menos TAB contraído con XIB, que es un campo vectorial dirigido al futuro, es temporal o nulo y dirigido al futuro. ¿Verdad? Esa es la condición de energía. Y como K es un vector nulo dirigido al futuro, entonces el producto de un vector temporal o nulo dirigido al futuro con un vector nulo dirigido al futuro siempre es mayor, bueno, siempre es menor que cero. Entonces esta cantidad TA, xi B, KA es mayor o igual que cero. ¿Ok? Ok. Entonces voy a pasar el lado derecho. Voy a pasar esta cosa para el otro lado con un signo menos. Y esa cantidad va a ser negativa. Ese número es negativo, ¿verdad? Porque es la integral de una cantidad positiva. El DSA tiene el KA ahí arriba y todos los demás son el que tengo arriba, la primera ecuación, tiene el KA que va a estar multiplicado por el TAB xi B y esa cantidad es positiva definida. Hay un signo menos antes de la integral y entonces tengo la integral de una cosa positiva integrada de S de x1 de x2 es positiva definida, con el signo menos se hace negativa. Esa cantidad en realidad representa, si uno quisiera entender qué es lo que está representando físicamente, el flujo de energía que salió a través de esta región. Y es claro que a través de esta región no puede, la energía que tuvo que salir, pudo salir energía, no pudo entrar energía, ¿verdad? Alrededor por la región N. No pudo entrar energía a la región, a mi región U. ¿Correcto? Sí, sí. Porque la energía, bueno, si se satisface la energía dominante, la energía no viaja más rápido que la luz, entonces no hay nada que pueda cruzar de afuera. La energía no podría cruzar de afuera hacia adentro de la región bordeada por las líneas rojas, que son líneas a 45 grados, o se supone que debían estar a 45 grados. Entonces, nada puede cruzar hacia adentro, pero ciertamente puede cruzar de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, esa es la intuición de por qué esta cantidad es menor que cero. Bueno, y ahora finalmente, las normales, los vectores normales, que como estamos hablando de vectores normales a hipersuperficies espaciales, bueno, uno va hacia afuera y otro va hacia adentro. Entonces, tomando en cuenta de que esto es menor que cero, llego a la conclusión de que la integral
de R TAB, sigma A, sigma B, de B, porque sigma ahora es el vector normal, ¿verdad? El sigma es, perdón, xi B es el vector normal a las hipersuperficies porque son hipersuperficies de T constante y el vector xi es el vector D de T. Entonces veo que la integral sobre la región R es menor que la integral sobre la región S. Menor o igual. ¿Ok? Lo que es equivalente a decir la energía que hay en la región R es menor o igual que la energía que había en la región S. Esa es la intuición, digamos, de este momento. ¿Ok? Okay. Esa es la última línea de esta transparencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? La desigualdad sería cuando se hubiera una pérdida de energía por esta hipersuperficie nula, ¿verdad? Claro, bueno, como le dije que era menor o igual que cero, porque lo único que podría pasar es que haya una pérdida de energía por la hipersuperficie nula. En el mejor de los casos no hay ninguna pérdida. Ajá. ¿Y esa sería la igualdad? Cuando no hay ninguna pérdida, entonces tendría igualdad. Si ese Ok. flujo fuera cero, sería una igualdad, ¿no? Ok. Pero entonces, acá lo que tenemos es que esta cantidad es menor o igual. ¿Ok? Ok. Bueno, eso se traduce en nuestro caso, mirando quién es el tensor de energía momentum, contraído con el vector TA, con el vector D de T. Se los dejo de tarea para que lo chequen, que la integral sobre R de esta suma de expresiones, que es la primera derivada con respecto a t elevada al cuadrado, las derivadas con respecto a xi elevadas al cuadrado, más m cuadrado por phi cuadrado, esa integral es menor que la integral correspondiente en S. ¿Ok? Menor o igual. Bueno, y resulta que de este asunto, de este resultado, podemos extraer varias conclusiones. Fíjense que todos los términos que están adentro de las integrales son positivos definidos. ¿Ok? Y ahora imaginémonos que tengo dos soluciones de la ecuación de Klein-Gordon con iguales datos iniciales en S. ¿Ok? Tengo phi1 y phi2 y son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon con iguales datos iniciales en S. Por la linealidad de la ecuación de Klein-Gordon, puedo hacer la resta entre esos dos datos iniciales y eso es una solución de la ecuación de Klein-Gordon. Esa solución se hace cero en S. Por lo tanto, en nuestra desigualdad tendríamos que la suma de estos cuadrados es menor o igual que cero. Pero son todos términos positivos definidos, entonces cada uno de ellos tendría que ser cero. La única posibilidad es que phi, sus derivadas espaciales y sus derivadas temporales sean iguales a cero en R. En particular, phi es igual a cero en R, lo cual quiere decir que phi1 es igual a phi2 en R. O sea, las dos soluciones, phi1 y phi2, son la misma. Si eran la misma en S,
necesariamente son la misma en R y así en... ¿Sí? ¿Es claro? Octavio. Sí, profe, todo bien. Ricardo. Sí, Brandon. Sí, no sé qué verán, sí. Bueno, cualquiera de los dos Brandon, el otro Brandon. Sí. Rosa Laura, Creo que sí. por favor, si alguien tiene una duda, díganme, no hay que tener pena de tener dudas. Ok. Martín, Sí. ok. Bueno, eso aparte nos muestra lo siguiente, si yo cambio los datos fuera de ese, entonces ahora imagínense que tengo dos soluciones, que son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, tengo datos iniciales en S y las dos datos iniciales son iguales en S, pero son distintos fuera de S. Esto demuestra que al cambiar los datos fuera de S, no se afecta la solución en D más de S. ¿Verdad? Porque cualquier punto de D más de S lo puedo cruzar con una hipersuperficie como la que acabo de, como la superficie sigma 1 que tenía en el dibujo anterior. ¿Sí? Cualquier punto de S lo puedo hacer pasar por una superficie sigma 1 que pase por ahí adentro. ¿Sí? Entonces me imagino ahora el D más de S completo y por cualquier punto de ahí puedo hacer pasar una superficie sigma 1. Entonces claramente este resultado aplicaría. Y entonces si cambié los datos iniciales fuera de S, no se cambiaron los datos. Finalmente, si cambio los datos, pero los cambio muy poquito, usando como medida de cuánto los cambio, una norma que incluya integrales de los cuadrados de phi e integrales de sus tengo la derivada de tengo phi, tengo la derivada de t y la primera derivada de t y la primera derivada con respecto a x al cuadrado. Si uso una norma, si me invento una norma que está construida con las integrales y los cuadrados de las integrales, y en esa norma los datos los cambié poquito, entonces va a querer decir que los datos en S los cambié poquito, la desigualdad de esta aplicada otra vez a phi1 menos phi2, que en ese caso no serían cero, sino serían chiquitos, va a tener que ser chiquito en esa misma medida. ¿Ok? Entonces, si cambio poquito si los datos iniciales los cambio poquito, el resultado cambia poquito. Ok, lean para ver un poquito más sobre esto, un par de páginas de Wald 247 a 249. Ok, entonces este es el teorema que realmente nos resuelve la situación, pero para este caso de la ecuación de Klein-Gordon, en un espacio-tiempo de estación, bueno, en un espacio globalmente hiperbólico y
estacionario. Estacionario porque fue necesario usar la presencia de un campo de Killing. ¿Dónde está? La presencia del campo de Killing. Para obtener esta ley de conservación que tenemos acá, la derivada de TAB contraído con sigma es 0. Eso se pudo lograr gracias a que teníamos el campo de Killing temporal. Que hacía que el espacio-tiempo sea, bueno, tenga esta propiedad, ¿no? De invariancia temporal. Ok. Esto no es trivial generalizarlo, pero se puede generalizar. Perdón, déjenme, vamos a hacer una parada de 2 minutos para que digieran y luego hablamos de generalizar esto. ¿Está bien? 3 minutos. Okay. Y piensen preguntas si tienen de todo lo que vimos. Profesor, entonces, Dime. todo esto que dijo va a ser válido, solamente lo demostró para el caso de Klein Gordon, ¿va a ser válido en general siempre y cuando se cumplan las condiciones de energía correspondientes? ¿O no Sí, siempre? vamos a mencionar teoremas que no vamos a demostrar, que nos van a asegurar que las cosas funcionan. Ok, justamente ahora vamos a ver un teorema más que generaliza estas ideas. Este caso ilustra más o menos el tipo de cosas que se usan, pero bueno, pero para el teorema más general que voy a mencionar ahora, la demostración es, bueno, es mucho más compleja. Ok, gracias. Pero esto pretende servirles de intuición de qué es lo que está pasando detrás de estas demostraciones. ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, entonces resulta que, como acabo de decir, este resultado se puede generalizar. Y entonces hay un teorema muy importante, muy poderoso, que no es el más importante que vamos a ver, pero es uno de los más importantes. Y dice lo siguiente: si tengo un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y un operador derivada, cualquiera, y tengo una hipersuperficie de Cauchy suave y quiero considerar un sistema de n campos escalares, bueno, n funciones escalares, n funciones phi1 a phi n, déjenme no llamar los campos escalares, déjenme llamarlas así funciones, phi1, phi n funciones, y satisfacen la siguiente ecuación. Una ecuación que es básicamente el equivalente al d'Alembertiano actuando sobre cada campo, o sea, segundas derivadas contraídas con la métrica. Es una métrica pseudo-riemanniana, o sea, es un espacio-tiempo. Más combinaciones lineales con coeficientes suaves de las primeras derivadas de los campos, más combinaciones lineales de los campos mismos, más coeficientes independientes de los campos, todos ellos suaves, todos estos coeficientes A, B, C, suaves en M, obviamente la métrica también es suave en M. Esta cosa se llama una ecuación diferencial lineal
lineal porque no aparecen los campos, sino de manera lineal. No homogénea porque tiene los términos CI que no se desaparecen cuando los campos se hacen cero. Pero entonces es una ecuación diferencial lineal diagonal, en el sentido de que las segundas derivadas no aparecen mezcladas. Las segundas derivadas de los distintos campos no aparecen mezcladas. De segundo orden, obviamente, porque hay las máximas derivadas que tenemos es de segundo orden, e hiperbólica. Hiperbólica porque la métrica es una métrica tipo lorentziano, ¿no? Que tiene un signo menos y todos los demás signos más. Entonces, datos iniciales suaves correspondientes a darme todas las funciones phi i en la hipersuperficie de Cauchy y sus derivadas normales, ¿ok? Sus derivadas en la dirección normal, dados esos datos iniciales, existe una única solución en M a ese conjunto de ecuaciones diferenciales. La ecuación depende continuamente de los datos iniciales, o sea, si hago pequeñas variaciones en los datos iniciales, las variaciones son pequeñas. Y si hago variaciones fuera de un cerrado, tengo un conjunto cerrado en la hipersuperficie, un subconjunto de la hipersuperficie de Cauchy, y un conjunto cerrado, y varío los datos fuera de ese conjunto, la solución no es afectada en el dominio de dependencia del conjunto S. ¿Ok? O sea, básicamente lo mismo que acabamos de ver para el caso anterior. Fíjese lo importante, sin embargo, de que esto es restrictivo porque la ecuación diferencial número 1 es lineal. No aparecen los campos nunca multiplicados por sí mismos. No aparece phi multiplicado por phi j. Pueden aparecer funciones fijas, las a y j o los b y j o los a y j, los b y j, las c, pero esas esas son funciones dadas y no dependen de los campos. Eso obviamente todavía no nos va a servir a nosotros del todo para la relatividad general, porque en la relatividad general las ecuaciones son no lineales. Entonces esto es, digamos, un teorema interesante, importante, pero no nos va a servir todavía para lo que queremos. Sin embargo, en muchas situaciones es útil. Algunas de esas restricciones se pueden quitar con en la siguiente situación, que sí va a ser la que nos va a interesar. Entonces, primero voy a definir que es un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden para n variables, otra vez phi 1 a phi n, y ahora este es cuasi lineal, ¿ok? Cuasi lineal porque si miran la ecuación diferencial, el término que tiene dos derivadas aparece linealmente, pero estoy permitiendo que términos en los campos y en las derivadas aparezcan de manera arbitraria. Por un lado, la FI puede depender de los campos y de sus derivadas de una manera arbitraria, suave, pero arbitraria. E incluso la métrica estoy dejando que dependa de los campos. ¿Ok? Pero lo que sí le voy a pedir es que siga siendo, que para todo valor de esos campos sea una métrica lorentziana. Ok, entonces, un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden porque las derivadas segundas aparecen
es la mayor derivada que aparece, las dos derivadas, segundas derivadas, y esas aparecen de manera lineal. Aparecen contraídas con una métrica lorentziana. ¿Okay? Los operadores derivadas son operadores derivadas cualesquiera. La métrica es una métrica lorentziana genérica que podría depender de los campos mismos, pero es lorentziana. Entonces, sigo llamando la ecuación hiperbólica. Y las funciones G, las funciones G, o sea, la métrica, y las funciones fuente, las FI, son funciones suaves de sus argumentos, o sea, de los campos y sus derivadas, y bueno, y las variables espaciotemporales X. Ok. Entonces, el teorema que sí nos va a ser útil es el teorema 10.1.3 y dice que si tengo una solución, es un teorema mucho más débil, si tengo una solución del sistema, de ese sistema, en una variedad, se llama la solución phi0, en una variedad diferencial con G0 dada por el G calculado en esos campos. Y ese es un espacio globalmente hiperbólico. Y tengo una hipersuperficie de Cauchy suave en ese espacio-tiempo con esa solución resultante. Entonces, para datos iniciales en sigma suficientemente cercanos a los que tenía antes, o sea, si hago pequeñas variaciones de los datos, o sea, datos no demasiado lejanos, existe un entorno de la superficie tal que el sistema tiene una solución a esos nuevos datos iniciales. El espacio-tiempo correspondiente a ese entorno con la nueva métrica, con los nuevos campos, es globalmente hiperbólica. La solución es única y depende continuamente de los datos iniciales, en el sentido que habíamos visto antes, en una norma que incluya los campos y sus derivadas. Y también satisface que la variación de datos, si tengo un cerrado en la hipersuperficie y varío los datos fuera de ese cerrado, entonces no se afecta la solución en el dominio de dependencia futuro de S que está dentro de la región donde tenemos una solución. ¿Okay? Este es un teorema muchísimo más, bueno, mucho más fuerte en el sentido de que me permite ahora hablar de una ecuación diferencial mucho más general que la anterior. Sí, espero que se den cuenta de lo mucho más general que es. Esta ecuación, aunque parece muy general, es lineal en todos los campos. Los coeficientes no dependen de los campos. Esta ecuación no tiene nada de linealidad. La única linealidad que tiene, y que por eso se llama cuasi linealidad, es en que la segunda derivada aparece linealmente, pero salvo eso, pueden aparecer cualquier cosa. Y el resultado es, por supuesto, mucho más débil. En el caso anterior, el teorema nos aseguraba que, dados datos iniciales, hay una solución en toda la variedad. Acá me dice que si tenía una cosa que era solución, si empezaba con una solución y hago una pequeña variación de los datos iniciales, entonces en una región pequeña alrededor de la hipersuperficie en que di datos iniciales, también tengo una solución. Entonces es mucho más débil. ¿Ok? Este teorema, por ejemplo, bueno, no lo menciono, pero por ejemplo, podría empezar diciendo, voy a mirar olvídense ahora de que si son campos escalares o no, voy a mirar una solución a las ecuaciones
de Einstein que corresponden a Minkowski, el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces es resoluciones de Einstein con tensor de energía momentum cero, datos iniciales planos, y es el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, si hago pequeñas perturbaciones, que podría imaginármelas como ondas gravitacionales, y pongo pequeñas fuentes, no demasiado poderosas, entonces, en una región alrededor de esos datos iniciales voy a tener una solución. ¿Okay? Entonces, es el tipo de cosa que me dice este teorema en contraste con los teoremas anteriores. Ok, hasta acá quiero llegar. Preguntas. Profesor. Dime. Bueno, mi duda es un poco más en cuanto a terminología. Cuando nosotros hablamos, decimos que un espacio es globalmente hiperbólico, de entrada estamos asumiendo que, bueno, el término viene de aquí, ¿verdad? Del hecho de que, bueno, si tenemos una superficie... Perdón, hablaste muy rápido y no te alcancé a oír. ¿Puedes Sí, repetir lo que dijiste? claro, mi pregunta es un poco de terminología. Cuando nosotros decíamos que teníamos un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, entonces, bueno, en capítulos anteriores del WOW, nosotros, bueno, ese término viene del hecho de esto, ¿verdad? De que, bueno, si uno tiene una hipersuperficie de Cauchy, entonces puedes escribir las datos, bueno, un sistema de ecuaciones diferenciales en forma hiperbólica, ¿verdad? ¿De ahí viene el término o no? No. No está Bueno, relacionado. a ver, sí, el término viene del hecho de que ecuaciones tipo hiperbólico van a tener buenas formulaciones pero digamos, eso es una cuestión de histórico de terminología, pero en realidad la definición per se del espacio-tiempo de ser o no ser globalmente hiperbólico no tiene nada que ver con el resto de los campos que yo pueda tener o las ecuaciones diferenciales que yo pueda considerar, ¿no? El espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si tiene una hipersuperficie de Cauchy, que eso es la manera que lo definimos, y luego teníamos un teorema que si tiene si es globalmente hiperbólico y tiene una hipersuperficie de Cauchy, entonces puede ser foliado por hipersuperficies de Cauchy, ¿no? Ok. Esta es la definición de ser globalmente hiperbólico. Sí, todas las cosas están obviamente entrelazadas, obviamente, si el espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico, sería muy raro que haya algún teorema de existencia, porque sabemos que pueden haber señales que llegan de quién sabe dónde, ¿no? Claro, pero entonces el hecho de tener una hipersuperficie de Cauchy siempre nos va a garantizar que estos teoremas se cumplan y que, bueno, en general tengamos una buena formulación de valores iniciales, ¿verdad? Bueno, estos teoremas, cuidado, estos teoremas con estas condiciones, y en particular esta propiedad de que fíjate cómo aparecen las segundas derivadas. De hecho, ya que hiciste la pregunta, voy a aprovechar y voy a saltarme un poquito hacia la siguiente clase. Lo vamos a repetir, pero quiero que vean cómo es de altamente no trivial lo que estamos viendo. Mostrando un caso en que la cosa no funciona tan bonito como ¿cómo es que hago para irme de aquí? Ok. Un caso en que la cosa no funciona tan fácil. Teoría de Maxwell. Okay. En el vacío. Ecuaciones de Maxwell en el vacío son estas ecuaciones, ¿verdad?
Es la derivada de f a b igual a 0, donde f a b, bueno, con los índices abajo, es esta, es el tensor de Maxwell. ¿Ok? Sí. Si se fijan, la ecuación diferencial ahora, bueno, es lineal, muy bonito, pero tiene derivadas segundas. La primera parte, que es dA actuando en AB, la puedo considerar como como equivalente de una ecuación hiperbólica. Pero la segunda parte son derivadas que no aparecen, no parecen provenir de una métrica. El dA de B actuando sobre A, esa segunda parte no parece venir de una métrica. Esta ecuación no es cuasi lineal hiperbólica. De hecho, sabemos que estas ecuaciones no pueden tener una buena formulación de valores iniciales. ¿Cómo sabemos eso? Agarremos una solución a la ecuación diferencial. Llamemos AB a una solución de la ecuación diferencial con datos iniciales AB 0 y DA de T 0, le pongo ese 0 porque son los datos iniciales, en la superficie T igual a 0. ¿Ok? Y ahora agarro una función xi suave cualquiera que sea idénticamente igual a 0 para t menor que epsilon, para algún epsilon mayor que 0. Pero para t mayor que epsilon, la dejo que sea cualquier cosa, siempre y cuando que sea suave. Entonces, la función AB', que es la misma función AB, más la derivada b de xi, es solución a la ecuación diferencial, ¿verdad? Porque sabemos que esta cosa no cambia la ecuación diferencial. Si AB es solución, AB' es solución. Y lo que es más, tiene los mismos datos iniciales porque xi es 0 para todo t menor que epsilon. Entonces, en t igual a 0, db de xi es 0 y por lo tanto la solución tiene los mismos datos iniciales. Esta situación la vemos en el caso de Maxwell y va a aparecer también en el caso de relatividad general. Tiene una solución perfectamente adecuada, pero representa en general un problema para muchas teorías de campos vectoriales o tensoriales que parecen superficialmente razonables. ¿Ok? Vamos a hablar, no voy a hablar más de esto en este momento, pero es para que tengamos cuidado de que esta pequeña desviación que parecía extremadamente inocente hace que ya en este sentido no sea verdad que la teoría tiene una buena formulación de valores iniciales. Algo tan sencillo como la teoría de Maxwell. ¿Ok? Entonces, cuando uno le presenta una teoría rara con campos vectoriales y tensoriales y no son ¿cómo escribo por esto? Y no son de este tipo, no tienen esta forma. Lo primero que uno tiene que preocuparse es si la teoría tiene buena formulación de valores iniciales. En el caso de la teoría de Maxwell y de la relatividad general va a haber una solución, obviamente, al asunto. Pero la formulación de datos iniciales, y esa es una cosa que es peligrosa porque la solución que aparece en el caso de Maxwell y en el caso de la relatividad general podría no darse. Entonces, si uno ve una ecuación diferencial que difiera de este estilo, debe preocuparse mucho de que la teoría
tenga datos iniciales. Uno encuentra por todos lados gente trabajando con teorías que escriben teorías muy extrañas con todo tipo de estructura rara, de campos tensoriales con 3 índices y cosas por el estilo, y de múltiples derivadas combinadas de distintas maneras, y muchas veces esas o no saben si tienen una buena formulación de valores iniciales, o de hecho se pueden encontrar con cierta facilidad ejemplos de que la teoría no tiene valores iniciales, y esa es una teoría que debemos considerar muy problemática. ¿Okay? Una pregunta. Sí. Bueno, solo es como duda pequeña. Esto de que hay un problema para la formulación de valores iniciales con Maxwell, ¿tiene que ver con la libertad de norma o no tiene? Por supuesto, tiene que ver con la libertad de norma. Y la solución tiene que ver con la libertad de norma. Ok. Exactamente. Pero vamos a ver cómo es que funciona eso. No siempre, o sea, la teoría puede tener un problema y puede tener una solución, porque resulta que el problema se debe a una libertad de norma. En ese caso, uno termina estando bien en el sentido físico. Pero no está garantizado que siempre que uno tenga un problema de esos, va a tener una solución tan sencilla como tener libertad de norma. Si uno escribe una ecuación cualquiera para algún campo tensorial cualquiera, no es nada obvio que tenga un comportamiento razonable. Por supuesto, a menos que se pueda escribir como una ecuación de este estilo, ¿no? O que tenga una solución tipo la solución que vamos a ver la clase que viene para las teorías con libertad de norma. Pero el punto era que quería reforzar el hecho de que es altamente no trivial que una teoría que uno escribe tenga sentido. O sea, es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero tampoco es demasiado difícil escribir teorías que no tienen sentido. Que no tienen sentido que no son físicamente sensibles en ese sentido, ¿no? Bueno, y hoy en día que está de moda escribir teorías muy raras, entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Ok. Entonces, el entender esto es precisamente que tengan ustedes en mente, estén prevenidos acerca de los peligros de teorías medio raras, que podrían fallar en este muy importante sentido que hace que las teorías tengan sentido físico. ¿Ok? Uno puede escribir una ecuación, toda con derivadas covariantes, toda muy bonita, y resulta que tiene un problema. ¿Okay? O sea que en el caso, perdón, como en el caso de ADS que habíamos visto, no es globalmente hiperbólico, no vamos a poder tener una construcción de este tipo y sería un problema teoría de cuerdas, por ejemplo. Entonces necesitan es un problema y necesitan resolverlo. Ok. Entonces la teoría no satisface estos requerimientos. Necesitan resolverlo. Una manera de resolverlo es tratar de poner condiciones de frontera extra en algo que se llamaría la frontera asintótica de ADS. Se le agrega una frontera extra y hace que se comporte como si fuera Globalmente hiperbólico, pero es extremadamente delicado el asunto. Y si no le dicen a uno cómo han resuelto el asunto, uno tiene que estar preocupado. Dice, a ver, esta teoría no es, teoría de espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico, ¿qué me estás diciendo? Entonces, si es alguien cuidadoso, te va a decir, es que se me olvidó comentarles que puse condiciones de frontera así, así, así. Bueno, entonces está bien. Si es alguien que no es cuidadoso, quiera saber que existe un problema. ¿Ok?
Sí, entonces ya vimos dos tipos de problemas, como menciona Rosa Laura, que el espacio-tiempo no sea globalmente hiperbólico. De hecho, también hay un montón de trabajos en donde se trabajan con espacio-tiempos en que hay una singularidad en el medio del espacio-tiempo. Entonces tampoco es globalmente hiperbólico. Y si la gente no tiene cuidado de decir qué es lo que cómo va a resolver cómo va a lidiar con eso, tampoco tiene mucho sentido lo que está haciendo. Dice, encontré una nueva solución a las ecuaciones de Einstein, pero es singular así, así. Bueno, y entonces el espacio-tiempo no es globalmente hiperbólico, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿Qué quiere decir que encontraste una solución? Bueno, no digo que no se pueda resolver, pero es una pregunta que si no se lidió con ella, lo que uno encontró no tiene sentido. ¿Okay? O casos como el que vimos ahora, Maxwell, que tiene, afortunadamente, no afortunadamente, si no Maxwell no tendría sentido, y sabemos que es una teoría que tiene mucho sentido, tiene una solución por otro lado, que de hecho va a pasar algo similar con la relatividad general. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, creo que no le dejé prácticamente tareas, sino básicamente checar que todo lo que, casi todo lo que hice está realmente hecho para un espacio-tiempo general. Entonces, realmente es muy poquito lo que tienen que checar para ver que este teorema funciona en espacio-tiempo general. Es globalmente hiperbólico y estacionario. ¿Ok? Ok. Entonces nos vemos el martes. Martín, te veo a las 4:30, ¿verdad? Sí, yo le mando el link. Ok. Bueno, muy bien. Buen fin de semana para todos los demás.